SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore. Quiero que me respondáis, Jaime García Cantero y Nuño Domínguez, buenos días. Muy buenos días. Como ministros de Ciencia y Tecnología y muy coordinados. A la orden. La verdad es que estáis sincronizados, como los generadores de electricidad. Pero quiero que me respondáis con la mano en el corazón a dos preguntas. ¿Teníais transistor a pilas en casa, sí o no? Sí. Vale. Y la segunda, ¿a cuánto estabais de batería? Porque este dato la gente dice, yo recuerdo la hora. No. Yo lo que recuerdo es a cómo estaba tanto por ciento de la batería mi móvil en el momento del apagón. ¿Cómo estabais vosotros? Yo mal. De hecho, me está aquí mirando Eva Cruz, a la que pedí un cargador en un momento dado. El cargador era un objeto muy deseado el lunes en esta emisora, Sí, así que claro. estuvimos ahí. Sí. Gracias a... Pues nada, yo la verdad tuve suerte. Tenía bastante batería y me aguantó hasta las 8 y pico de la tarde que volvió la luz. O sea que... No bajasteis fui al ejemplar. coche a cargarlo en el coche, ¿no? No. No. Yo sí lo hice, ¿eh? Sí. Yo Bueno, bajé... Yo es que no tengo coche, entonces tendría que haber sido A ver, al coche sí. de otro y es más raro. Si la radio tira de grupo electrógeno, tú puedes tirar de coche. ¿Sabes? Hombre, No pasa por nada, supuesto, no pasa por nada. supuesto. Bueno, hablemos un poco del apagón. Decíamos ahora, Nuño, que no están claras las causas. Ayer Beatriz Corredor dijo aquello de tenemos más o menos una idea, pero más o menos no se sabe qué es lo que pudo pasar. Emerge ya el debate, que ahora comentábamos también incluso con los líderes sindicales que han venido esta mañana del 1 de mayo a la radio, entre renovables, nucleares. 3 días después, Nuño, ¿qué podemos decir que no se haya dicho todavía del apagón? Bueno, el problema es que efectivamente hasta que no se sepa la causa exacta, que hay que saberla al milímetro, pues todo lo que podamos especular no es más que eso, especulación. Yo lo que pensaba esta mañana es, haya pasado lo que haya pasado, aquí estamos ante una oportunidad para ser líderes en innovación. Es decir, es verdad que el sistema eléctrico español, esa llamada excepción ibérica, tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Una de las cosas buenas es que a niveles mayoristas tenemos una electricidad más barata que en otros países, porque tenemos mucha eólica, tenemos mucha renovable. Y aparte no tenemos apenas conexiones con el resto del sistema europeo, que es el que nos podría sacar de un apagón como el que tuvimos. En parte porque Francia, por ejemplo, que es el país con el que podríamos tener más conexiones, pues no le interesa, porque tal vez nuestra electricidad es más barata y no quiere que entremos en su mercado. Bueno, sea como sea, tenemos que inventarnos la manera para que España pueda tener un sistema robusto con el tipo de energías y con el perfil energético que tenemos, que aspiramos a tener cada vez más renovable y ir desechando los combustibles fósiles. Pero en teoría eso no lo teníamos ya. En teoría lo teníamos ya, y en teoría el gestor es el que entiendo que tiene que hacer simulacros y que tiene que estar preparado para situaciones como estas. Incluso sus documentos para organismos públicos de fiscalización decían que era posible y que era un riesgo. Y simulacros hace. Yo creo que ahí tenemos que separar. Yo creo que España ha avanzado muchísimo en la generación renovable. Por eso cuando decías este debate en torno a renovables, es un debate bastante estúpido, ¿no? O sea, podemos tener energía... Es que esto ya está determinado por la política energética de Europa. O sea, tenemos que ir a más renovables. Y limpia, podemos tener energía baratísima y limpia, ¿por qué no tenerla? Lo que sí que es evidente es que tenemos que también transformar nuestra red, tenemos que transformar nuestras infraestructuras para que esta maravilla que tenemos, este maná que nos ha caído, que es tener energía casi gratis y limpia, podamos utilizarla de la manera adecuada. Y la red, la generación ha avanzado muchísimo, la red no ha avanzado tanto. Y sea o no sea este el problema, como dice Nuño, hay que poner el foco ahí y pensar en esa transformación pendiente. Eso es, y capacidad de almacenamiento, porque actualmente tiramos mucha energía. Es decir, a veces generamos más energía de la que podemos consumir y esa energía hay que tirarla.
hay que almacenarla de alguna forma. Por ahora solo tenemos las clásicas baterías de litio, etcétera, pero es posible hacer otros almacenamientos energéticos. Esto ya lo dijo Elon Musk hay X. Hay países de la Unión Europea que invierten muchísimo más que nosotros en investigación sobre nuevos materiales para almacenamiento energético, nuevas formas de energía. Es decir, aquí hay una oportunidad y si ahora, por ejemplo, hay que hacer un esfuerzo o vamos a tener que hacer un esfuerzo en aumentar el presupuesto de defensa, hombre, la red eléctrica de un país puede considerarse como un componente estratégico de la seguridad de un país, ¿no? Es decir, ¿es posible que fondos de defensa pudieran ir a mejorar la resiliencia de nuestra red eléctrica? Por ejemplo. Claro, pero ¿por dónde empiezas si estás tardando 3 días? Que no digo que tenga que ser una respuesta inmediata, pero si no sabemos lo que ha ocurrido. Bueno, tienes sospechas, pero claro, sí, pero no sabemos exactamente qué es lo que ha ocurrido. Yo creo que ya empieza a ser demasiado tarde como para... Porque, bueno, estamos hablando de que fueron unos cuantos segundos, etcétera, pero bueno, si esto es un sistema tan fiable, debería estar identificada ya la estación o la instalación que falló y por qué, sobre todo, ¿no? Esto que decías, Jaime, que apuntabas ahora, Elon Musk ya dijo de las baterías. ¿Qué es lo que dijo? ¿Baterías para que se estabilizara la red? Que hacía falta baterías, sí. A ver, es verdad que Tesla, que como sabemos es su empresa, vende baterías. Vaya por Dios. Todo el mundo sabe que el que vende martillos en todas partes ve clavos, pero en esto estamos todos de acuerdo. Aunque hacen falta baterías, estamos todos de acuerdo. De hecho, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima dice que en el año 2030 tenemos que tener 25 gigavatios de potencia instalada y estamos infinitamente lejos de eso. Es decir, aquí todos estamos de acuerdo con Elon. Hacen falta baterías. Lo que pasa es que las baterías son una parte solamente de esta solución que buscamos. Hay una parte de la que estamos hablando menos, ¿no? Que son esos sistemas, que son sistemas software, que es alta tecnología que además está muy desarrollada en España. Tenemos los mejores ingenieros eléctricos del mundo, que es el que hace, vamos a decir, ese enlace entre las baterías y el sistema. Son las que deciden en qué momento, como en esos 5 segundos fatídicos, tienen que entrar las baterías. Estos sistemas, que se llaman PCS, necesitan ser definidos, tener unas reglas muy claras, y en España esas reglas ni siquiera están muy claras. Digo, siendo pioneros en esa tecnología. Es decir, tenemos todos los ingredientes para tener la mejor red del mundo. Porque tenemos energía limpia y barata, porque tenemos ingenieros buenísimos y porque tenemos tecnología disponible. Entonces lo que hay que hacer es poner recursos y ponerse manos a la obra. También hay que decir, como contestación a Musk, que no habría habido instalación de baterías suficiente como para suplir un 60% de toda la electricidad que desapareció en unos segundos, ¿no? Entonces, sí, las baterías son importantísimas. De hecho, otros países con menos... otros países europeos, por ejemplo, Alemania tiene mucho más instalación de baterías. Es algo que va junto, es decir, instalan un molino eólico y ponen baterías al lado para almacenar esa energía. Todos los países del mundo. O sea, Australia acaba de hacer una implantación brutal. Pero una cosa interesante, el 80% de las baterías para estos usos que se venden vienen de China, no de Estados Unidos. O sea, que habrá que comprarle a más, pero no solamente China, porque estos son todos los temas que se abrían el otro día, ¿no? La dependencia de China en todo esto. Es verdad que China es uno de los grandes fabricantes, sobre todo BYD, pero Tesla es un gran fabricante y hay grandes fabricantes también en Corea, fundamentalmente LG y Samsung. Es decir, que la excusa de la dependencia china tampoco sirve, ¿no? O sea, yo creo que hay un montón de proveedores hoy y lo que hay que hacer, es verdad, los otros son más caros, pero es lo de siempre. Esto se ha discutido mucho, ¿no? Podemos tener un sistema infinitamente mejor, pero va a ser infinitamente más caro. Bueno, pues tenemos que decidir ese equilibrio, ¿no? De cuánto queremos gastarnos en esto. Vende baterías y también vende coches eléctricos, o sea que claro, tiene todo el ciclo. Se habló mucho, ya sea Red Eléctrica lo ha descartado, el gobierno mantiene abiertas todas las hipótesis, la opción del sabotaje, Jaime, del ciberataque. Bueno, ya veremos en lo que acaba la investigación cuando lo tengamos sobre la mesa, pero sí es verdad que si se habló al principio, se contemplaba esta posibilidad, es porque se han visto ciberataques con mayor o menor resolución, pero que esto ha sido una realidad. El ciberataque es una hipótesis verosímil. Esto es importante decirlo, ¿no? Es posible que haya sido un ciberataque. Lo que pasa es que es verdad que es cada vez menos probable y que casi ningún experto justifica esto con un ciberataque. Como bien decías, hay un histórico de ataques a sistemas eléctricos. De hecho, es el sueño húmedo de todo hacker, ¿no? Acabar con la luz de algún sitio. Y el famoso ataque de Rusia a Ucrania en las Navidades de 2015 acaba con la luz
pero es verdad que de cientos de miles de personas, no de millones de personas. Yo ayer, hablando con expertos, claro, la pregunta es si esto se podría hacer, ¿cómo se haría? ¿No? Y lo que todo el mundo dice es que no es un ataque generalizado al sistema, sino al cerebro del sistema, muy concretamente al CECOEL, ¿no? Al Centro de Control Eléctrico, que depende también de la red eléctrica. Para que nos hagamos una idea, el CECOEL, que es un sitio con una seguridad ultra sofisticada, tiene la mayoría de los sistemas air-gapped, es decir, tiene un montón de sistemas que no están conectados a ninguna red externa. Es decir, cualquier intrusión tuvo que ser física, es decir, alguien tuvo que entrar allí a hackear eso. Esto, para que nos entendamos, aparte de que es tremendamente complicado, sería considerado en cualquier entorno un acto de guerra. Un acto de guerra contra España, que es un país miembro de la OTAN. De guerra clásica, además, ¿no? Guerra clásica. O sea, es un acto de guerra clásica. Es decir, ¿quién se mete en este tinglao? Parece bastante cuestionable. Es decir, ¿se puede hacer un ciberataque? Sí. ¿La lógica ahora parece indicar eso? Pues desde luego, ahora mismo no. Y refuerza esa asociación que ahora establecía Nuño. Si se aumenta o ya hay un debate para aumentar el gasto en defensa, ¿en qué medida el mantenimiento de la infraestructura energética de un país no puede considerarse también un gasto, desde, no sé si militar, pero desde luego de defensa? Las infraestructuras críticas están en el Plan Nacional de Seguridad y cuentan como inversión en seguridad, las infraestructuras críticas. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. You can't sleep during the day when your worries they keep you awake. If you can't find a switch, if you ¿Os dais can't cuenta de que Eva Cruz os pone siempre música como para ir en coche haciendo largos viajes tranquilamente? No sé si es un mensaje que nos quiere mandar. En coches limpios, eso sí, en coches Eléctricos limpios. siempre. Bueno, reunión semanal del Ministerio con Jaime, con Nuño, hablando del colapso de la red, sobre las ventajas, los riesgos de la energía nuclear, de las renovables, y coincide esta crisis con un anuncio importante que tiene que ver con la fusión nuclear, que no hay que confundir con la fisión, que es algo en lo que muchas veces hemos incidido aquí, Nuño. Si tuviéramos que imaginar un futuro soñado en el que tuviéramos una fuente de energía limpia, inagotable, muchas veces lo hemos contado, que pensaríamos en la fusión. La fusión nuclear, que es lo que sucede en las estrellas, en estrellas como el Sol, ¿no? La unión de átomos, en este caso de hidrógeno, genera pues una fuente de energía inagotable y bastante limpia, aunque bueno, eso... Limpia del todo no existe, ¿no? Limpia del todo no existe. Esto lo hemos hablado alguna vez. Va a haber que utilizar materiales también estratégicos y en el fondo, pues al final hay cierto componente de radiación dentro de estos reactores de fusión que, bueno, son problemas que habrá que solucionar, pero desde luego es la gran promesa, ¿no? Y siempre hacemos aquí el chiste, la energía de fusión es la energía del futuro y siempre lo será, porque llevamos muchas décadas intentando conseguirla y todavía no lo tenemos. Pero bueno, como dices, ha habido una noticia muy importante, que es que el imán más grande del mundo ya está instalado en el mayor reactor de fusión nuclear experimental del mundo, que está en el sur de Francia, en Cadarache. Es el ITER. El ITER, eso es. Es un proyecto de investigación en el que además participan la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, China. Es decir, es como una de las pocas cosas que se ha mantenido después de la guerra de Ucrania, después de todos los problemas geopolíticos que hay. Tremendo esto, es decir, Estados Unidos, Rusia, Europa y China están juntos en algo. ¿Qué es esto? Eso es, bueno, pues esto es, claro, es que es una energía que no es la del futuro próximo, pero sí es la del futuro a medio plazo, ¿no? Entonces esto será el primer reactor experimental y después llegarán los reactores comerciales. A todo esto luego cada país está haciendo sus esfuerzos, es decir, China también está haciendo o intentando hacer su propio reactor experimental por su cuenta, pero tiene aquí una parte de sus huevos los tiene en esta cesta, ¿no? Porque es un proyecto muy importante. Es la energía que nos decía antes Sergio Castro que podía levantar un portaaviones. Efectivamente, este imán, el solenoide central, que ya está instalado, podría levantar un portaaviones. Es decir, genera una energía descomunal. ¿Para qué? Porque necesitas generar un campo magnético que te mantenga lo que hay dentro del reactor, se llama plasma, y es básicamente un estado de la materia en el que el plasma está a 100 millones de grados. Cuando alcanza esos 100 millones de grados, lo que sucede es la fusión de átomos de isótopos del hidrógeno,
salen despedidos neutrones, esos neutrones chocan contra las paredes del reactor y ese calor brutal que se genera se transforma en electricidad. Esa es un poco la visión de la fusión. Entonces, el gran truco, por así decirlo, el gran logro es que tú metes, multiplicas por 10 la energía que metes en ese reactor. Es algo muy, muy, muy eficiente si lo conseguimos. Así que esto es un paso clave y este reactor experimental, si todo va bien, que no siempre se cumplen los plazos, como ha demostrado este proyecto, pero esto empezaría a funcionar más o menos en 2033, a hacer ya pruebas y a producir energía. ¿Y esto no es peligroso? Bueno, esto es peligroso. Lo que hay que solucionar, y en esto España tiene un papel fundamental, es en cómo manejar después los materiales que tú pones en las paredes del reactor para que, porque hasta cierto punto son radiactivos, entonces hay que diseñar, hay que decidir qué materiales va a haber ahí, y es una instalación en España, en Granada, se va a encargar de esta parte de la investigación, y también habrá que ver cómo almacenamos después todas esas placas de metal que se ponen en el reactor de fusión para controlar que no afecte la radiactividad que puedan contener. Pues que no sea peligrosa. Y dices que está en Francia, el ITER. Está en Cadarache, en el sur de Francia, sí, y es una instalación bastante alucinante y que ya empieza a tener forma, porque durante mucho tiempo fue un solar y ahora ya tiene el reactor en sí, se llama tokamak y es como un donut enorme, hueco, que es donde se inyecta ese plasma, y visualmente es bastante alucinante. Todo es de película, ¿eh? Es muy de película. Además, los nombres son muy de película. Sí, tokamak, ITER, sí. El solenoide, en fin. Bueno, también estos días, Jaime, primer lanzamiento de satélites de Kuiper, hablando de nombres de películas, la red de Jeff Bezos para competir con Starlink de Musk para ofrecer internet a zonas que no tiene. Estamos hablando de 27 satélites. ¿Cuántos tiene Starlink? Pues Starlink tiene ahora mismo funcionando 6.000, pero... Que claro, 27 contra 6.000. Claro, pero ya ha mandado más de 8.000, ha mirado ya el señor Elon Musk. Lo que pasa es que es verdad que estos satélites tienen una vida útil de unos 5 años. Esto, perdóname, ¿tú puedes mandar los satélites que quieras al espacio? Es decir, ¿quién ha autorizado a Elon Musk a enviar 8.000 satélites al espacio? Pues ese es uno de los problemas. Es verdad que no los ha mandado ahora, lleva años mandando satélites, no ha mandado 8.000 de golpe. O sea, son muchos años los que lleva. 8.000 de los que siguen 6.000 en órbita, y esto es uno de los problemas que empezamos a tener, porque si haces la cuenta, ¿no?, de los años útiles que tienen y la cantidad que hay, veas que te sale como que cada mes hay 100 que van a volver a entrar en la atmósfera terrestre. Están entrando ya. Sí. De hecho, parecen estrellas fugaces a veces, y no son estrellas fugaces, son satélites. Es Elon Musk. No es un avión, no es un pájaro, es Elon Musk. Pues esto va por ahí. Entonces, la diferencia es todavía muchísima, pero bueno, esto es un proceso. Es importante recalcar que a veces no lo contamos lo suficiente, que para Elon Musk, Starlink y su tropa de satélites es un negocio ingente. Es lo que está salvando SpaceX. Hoy más de la mitad del negocio de SpaceX viene de este negocio que era colateral, ¿no? Él, ya que tenía cohetes, pues pensó que ya que iba con los cohetes, que ponía satélites, y hoy se ha convertido en un negocio enorme, y como hemos contado aquí también, en un factor de influencia política absolutamente brutal, porque todo el mundo sabe que la guerra de Ucrania hoy se juega en Starlink, ¿no? Y que si el señor Elon Musk decide apagarle los satélites a las tropas ucranianas, pues hay poquísimo, o si no nada que hacer en esa guerra. Así que ahora un nuevo competidor, que es Jeff Bezos, que sabemos que quiere competir con todo con el señor Elon Musk. Llevan años empeñados en ver quién tiene el cohete más grande, y ahora también, pues ya no solamente quién se tiene el cohete más grande, sino quién tiene más satélites. De momento, muchísimos más Elon Musk. Y esto queda entre una guerra entre estos dos señores, que además señalas bien esta cosa de a ver quién la tiene más grande, ¿no? Entre dos señores como Bezos y Elon Musk, es decir, desde el punto de vista público u otras empresas, no se puede contrarrestar de ninguna manera. Bueno, Europa tiene un plan para competir. Como le pasa siempre a Europa, no somos mejores haciendo planes. Hacemos unos planes estupendos. Que llevándolos a cabo. Y ahora mismo hay 3 versiones diferentes, o 3 proyectos que tienen que ver con esto, ¿no? Por un lado están las comunicaciones entre gobiernos de la Unión Europea, que tienen un proyecto muy ambicioso para hacer la vía satélite. Esto está funcionando ya, pero esto está muy bien para comunicarse entre gobiernos y para cosas muy básicas. Desde luego no vale para el campo de batalla, no compite ahí. Ahí tendría que ser uno de los 2 proyectos abiertos hoy. Uno lo lidera Eutelsat, que se quedó con una red británica que se llama OneWeb, y tienen una flota bastante importante de satélites. El problema que tienen es que están
más altos que los de Starlink y entonces ahí la latencia, es decir, el tiempo que tardas en comunicar con ellos es mayor. Entonces no valen para todo. El siguiente, el tercero, el último y posiblemente el que más se aproxime a la visión que tiene tanto Elon Musk como Jeff Bezos es Iris 2, que también hemos contado aquí, que es un proyecto con una dotación importante, pero estamos viendo todavía que lo que hay planificado son decenas de satélites. Estamos hablando de que para tener una red lo suficientemente mallada hacen falta miles de satélites. Es decir, cuando Europa quiera alcanzar a estos gigantes solamente el número de satélites, que no es lo único, pues posiblemente estemos demasiado lejos ya de ellos. Déjame preguntarte hoy, Jaime, que es 1 de mayo, por las condiciones laborales, es decir, ¿cuánto trabajo han creado las tecnológicas, pero también cuánto trabajo han destruido? Y más allá, no solo en los términos de a cuánta gente emplean, a cuánta gente han echado a la calle, porque hubo un momento de boom y luego un momento de boom de despidos, pero también las condiciones y la calidad de ese empleo que se crea en torno y dentro de las grandes tecnológicas. Espérate, yo creo que es muy relevante esta segunda parte de la pregunta que decías, ¿no? Cuando pensamos en tecnología y empleo, siempre pensamos en esas tecnologías productivas, que se han llamado así, ¿no? Porque quitan el trabajo a otro, pero a veces obviamos esas tecnologías extractivas, que son justamente esta segunda parte que decías tú. Estas que no crean valor, pero sí que son utilizadas como herramientas de control, como herramientas, vamos a decir, de precarización del empleo. Ayer había un enorme debate con el tema de los VTCs y sus subidas de precio el día del apagón, pero hablamos poco de cómo la tecnología que utilizan las VTCs, estos algoritmos convertidos en jefes con poca conciencia, controlan la vida de estos conductores. Igual que pasa en ese modelo pseudotecnológico, está pasando en otros muchísimos entornos, ¿no? Cómo la tecnología se ha convertido en una herramienta de control laboral, de precarización y desde luego, un día como hoy, creo que es importante reivindicar a las personas frente a ese poder algorítmico. Aquí el gobierno, concretamente el Ministerio de Trabajo, ha tratado de regular aquí, pero desde luego no es fácil y la precarización a la que lleva la tecnología a veces es bastante aterradora. Así que yo creo que hoy es un buen día para reivindicar esto. Cuando la gente dice, me ha puesto un algoritmo de jefe, no, tu jefe sigue siendo el mismo, pero te ha puesto un algoritmo para que te controlen. Exacto, es distinto eso. Hay una noticia médica, Nuño, que sí que quiero que nos expliques bien. El Ozempic, ese medicamento del que hablamos tanto, tan de moda, porque saben que está pensado, diseñado para tratar la diabetes, pero que se usa también para adelgazar. Bueno, pues ahora no solo sirve para adelgazar, sino que se ha demostrado que sirve también para tratar el hígado graso, que es algo que afecta nada menos que a 1 de cada 3 adultos. Así es, a mí me inquieta mucho porque además es una dolencia que no es fácil de detectar con análisis de sangre, etcétera. Normalmente necesitas una ecografía para darte cuenta que tienes el hígado graso y esto además es la puerta de entrada a otras enfermedades como la diabetes, ictus, otros problemas de salud. Bueno, pues lo que ha descubierto un ensayo con 800 pacientes, fase 3, o sea, esta es la última fase de prueba de un fármaco antes de aprobarlo para este uso, es que reduce significativamente el hígado graso, es decir, la acumulación de grasa en el hígado por cuestiones metabólicas y también cicatrices en el hígado que pueden dar lugar a otros problemas hepáticos, ¿no? Entonces, ya no solo Ozempic es bueno para la diabetes o funciona contra la diabetes, también permite pérdidas de peso significativas, pero es que además sirve o puede servir como tratamiento para el hígado graso contra el que no tenemos actualmente ningún tratamiento. Y una derivada también importante de esto es que muchos trasplantes de hígado se frustran porque el donante tenía el hígado graso, con lo cual esto ya no solo es afecta a las personas que sufran esta enfermedad, sino también para la donación de órganos. Como el bálsamo de Fierabras, el Ozempic, que creado por una cosa, pero parece que vaya a curar todas las cosas. Claro, a ver luego los sistemas sanitarios cómo hacen para pagar todo el Ozempic que posiblemente... Bueno, no solo hay Ozempic, hay otros fármacos similares, al final la molécula es semaglútida, pero bueno, esto es una revolución, yo creo. Y quiero preguntarte, Nuño, también por algo que conocimos ayer, cómo se han encontrado, la cantidad de microplásticos que se han encontrado en el corazón más profundo del océano, en el fondo del mar, en la fosa de las Marianas.
Marianas. Sí, han encontrado además una cantidad de plásticos que es sorprendentemente, por ejemplo, hay más concentración de pequeñas partículas de plástico en las partes más altas, por así decirlo, de la fosa de las Marianas que en otras partes del mar que son más superficiales. Pero estamos hablando de lo más recóndito que hay en el mar. De lo más recóndito, lo más remoto, y está plagado de plásticos. Pero bueno, hay que decirlo, en nuestros cerebros, en nuestras vías circulares, en nuestras venas, en nuestra sangre, hay microplásticos. Entonces lo normal es que también el océano esté plagado de microplásticos. Este estudio lo que hace es demostrarlo. Sigue habiendo más concentración cerca de las plataformas continentales, que es un poco la fuente de contaminación plástica en el mundo, pero básicamente todo el océano está contaminado por fragmentos de plástico muy pequeños, y son tan pequeños que ya no responden a las leyes de la gravedad, por así decirlo, sino que entran en juego otros factores como la densidad del agua, la presencia de microorganismos en el agua que... Pero esto no tiene vuelta atrás, porque esto ¿cómo lo retiras? Claro, No, esto y además está ahí para siempre. Claro, y es muy interesante porque ya no solo es una fuente de contaminación que afecta a la fauna marina, sino que además puede afectar al ciclo del carbono, que es algo esencial para que la Tierra pueda fijar carbono, que tener una atmósfera respirable. Es decir, estamos produciendo materiales que están interfiriendo con los pilares del funcionamiento natural de nuestro planeta, ¿no? Estos tan pequeños no se puede hacer nada, pero los grandes sí, y tenemos que hacer cosas. Tú sabes que estás cerca del Mediterráneo, el Mediterráneo está lleno de plástico. Yo la semana pasada estuve con un programa que se llama Upcycling the Ocean, estuvimos en Ibiza con pescadores, y es brutal la cantidad de plástico que se saca del mar. Y cuando ves la pesca de arrastre, este es un proyecto de la Fundación EcoAlf, y llevan 10 años sacando toneladas de plástico del Mediterráneo. Es absolutamente brutal. Y creo que concienciar también a los pescadores de que es parte también de su labor, y lo están haciendo, ¿no? Que una vez que sacas este tipo de basura, no la vuelvas a tirar, sino que la lleves a un sitio donde pueda ser reciclada, creo que es fundamental. O sea, que hay cosas que podemos hacer con los microplásticos, sí, no, pero con los macroplásticos sí. Sí, el problema es que mientras sigamos produciendo tanto plástico, es muy difícil de atajar, pero bueno. No parece que vaya a cambiar mucho la cosa, pero es increíble eso, cuando te imaginas en el mar, incluso cuanto más cristalina está el agua, que piensas qué pura, qué limpia está el agua, pensar que la cantidad de microplásticos... Es una sopita de plástico. Claro, que puede haber ahí, si incluso en el lugar más profundo del planeta, pues ha aparecido tal cantidad de microplásticos. En fin, ministros, que ha sido un gusto, como cada jueves, compartir un ratito de radio con vosotros. Os honra mucho haber venido a trabajar el día del trabajo, he de deciros. No esperaba menos, por otra parte. Pero en fin, que tengáis un buen puente si es que lo tenéis. Un abrazo, chicos. Igualmente, un abrazo. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Usted no sabe con quién está hablando, así es como se llama esta sección en la que el equipo me propone hacer una entrevista sin decirme el nombre ni el trabajo del invitado. Conocen el juego. El encuentro real, pero imaginado fuera del estudio, ocurre en un lugar elegido por el entrevistado. Hoy la cita es en este café, el Café del Teatro Pavón en Madrid, un edificio art déco, muy chulo la verdad. Fue un capricho arquitectónico levantado entre las corralas de Lavapiés. Al fondo del café, sentado en una mesa, veo que hay alguien que me está haciendo un gesto con la mano. Voy a acercarme a saludar. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? Veo que has acampado como en casa. ¿Este rincón lleva tu nombre? Bueno, no lleva mi nombre, pero sí que es un poco casa. Supongo que no le pueden poner nombre a los rincones porque es un sitio para todo el mundo, pero yo, si pudiese, me lo haría mío. Vamos. ¿Eres arquitecto? ¿Eres actor? No soy arquitecto ni actor, pero tengo similitudes con sus profesiones. Subo al escenario mucho también. ¿Subes al escenario? Sí, y también por la parte del arquitecto, pues sí que intento construir cosas, pero más con el sonido que con, o sea, tú, con por materiales. Ejemplo, con este ruido ambiente que tenemos aquí en el café, ¿tú podrías edificar una canción sobre este ruido de fondo? Ostras, sí, seguro, claro. O sea,
La diferencia entre ruido y música solo es a veces el contexto, ¿no? O el sitio donde lo presentas. Yo ahora estoy pensando en esta canción de Marvin Gaye conocidísima, que hay una juerga de fondo todo el rato, que claramente está grabada en un bar o montaron un bar dentro del estudio y ayuda mucho a la canción, así que sí, es un elemento para eso. Perdona que no te he preguntado, ¿cómo te llamas? Me llamo Ricky Faulkner. Ricky Faulkner. Soy productor de música. Eres productor de música, ya decía yo. Y entonces, ¿por tu cabeza qué pasa cuando escuchas por primera vez una maqueta para producir? Bueno, al principio pues hay un poco de oscuridad, no se sabe muy bien, incertidumbre más bien. Y claro, pues como todo en la vida, hay veces que escuchas una maqueta y salta toda la idea a volar, ¿no? Es como la canción pide cosas o la grabación ya te está diciendo todo. Otras veces te aborda el síndrome del impostor y dices, yo aquí no puedo hacer nada, esto ya es perfecto, no tiene sentido que toque nada, pero al final solo se hace trabajando el caminito y buscando y sabiendo decir que no y arrepintiéndose y creando. Porque el productor musical, ¿qué hace? El productor musical, esto es una pregunta que te han hecho muchas veces. Me han hecho muchas veces y siempre voy a parar al mismo paralelismo porque me parece que se entiende mejor, pero digamos que sería algo parecido a lo que hace un director de cine en una película o a lo que hace un director de teatro en una obra de teatro. Es decir, bajo la responsabilidad del productor está que el actor, o sea, del director en el caso del cine, que el actor haga su papel como lo tiene que hacer, saberle dar las indicaciones, conocer el lenguaje del director de fotografía para poder comunicarle sus ideas, o con el señor que hace el atrecho, lo que sea, ¿no? Con el productor es un poco lo mismo. Es la persona responsable de un disco y por lo tanto tiene que hablar el lenguaje del artista y también psicológicamente saber cómo tratar ese tipo de situaciones, porque es muy expuesto a grabar un disco. Para un artista normalmente se siente muy vulnerable o es un sitio que necesita un poco de confort, pero a la vez tiene una parte muy técnica, hay que entenderse con el ingeniero para saber cómo definir el sonido y también con los arreglos y la música, que es lo primero, claro. ¿Tú le dices a un cantante que cante de una o de otra manera en según qué partes de la canción? Claro. Y luego también, cuando te llega una maqueta, ya no solo de la voz, sino que tú le pones más graves, más percusión, menos percusión. Ese es tu trabajo, desde la parte artística, digamos, humana desde el punto de vista del cantante, a la técnica de que ponemos, qué efecto tecnológico ponemos para que suene distinto. Bueno, eso yo digamos que estoy a medio camino. Para poner un efecto y para poner el mejor efecto posible está el ingeniero, que muchas veces comparten, o sea, muchas veces un productor es un ingeniero también, pero en mi caso yo soy un poco más de la vieja escuela y prefiero currar siempre con ingenieros. Entonces prefiero decirle, me gustaría que aquí hubiese un efecto parecido a esto, confiando en que esa persona sabrá mejor que yo qué efecto es. y yo me ocupo más de decirle al guitarrista qué arpegio puede hacer o qué no, o al cantante si hay que hacer una toma más o no, o si el batería es el correcto o hay que cambiarlo porque el estilo no funciona, o si la estructura de la canción es correcta o hay que cambiarla, ese tipo de cosas. ¿Cómo llega uno a ser productor? Pues trabajando solo, porque no bueno, ahora supongo que ahora ya se debe estudiar. Cuando yo empezaba no se estudiaba. Pero tú eres productor vocacional, es decir, te gustaba siempre dedicar a esta parte concreta de la música, porque normalmente la gente dice, yo quiero cantar, yo quiero tocar, pero producir, yo nunca me he encontrado a nadie que me dijera, yo quiero producir música. Yo soy una persona muy tímida y nunca quise cantar, ni quise... O sea, siempre quise, pero nunca pensé que pasaría, aunque al final acabó pasando. Pero donde sí me sentí muy, muy feliz de entrada, cuando empecé de cero, era en el estudio, y ahí crecí con un amigo que montó un estudio muy, muy pequeñito en el Masnou, y ahí aprendimos a día, o sea, aprendimos sobre la marcha, y productor, bueno, yo lo he aprendido así, haciendo el caminito, ¿no? Pero escuchando tenía otros más grupos, facilidad, claro, bueno, hay que escuchar mucha música, pero eso entiendo que cualquier persona que se dedica a la música le pasa, pero yo de jovencito ya me preocupaba más por lo que tocaban los otros que por tocar yo bien un instrumento, digamos. A mí siempre me ha apasionado y me senté en la silla de productor solo empezar, y ya empecé a dar órdenes. Lo que pasa es que
se aprende muchísimo por el camino, se conoce a mucha gente y entonces vas conformando una profesión poco a poco, lo que tú crees que podría ser una profesión. ¿A quién has producido? Pues he producido a mucha gente, la verdad, ahora mismo ya. Yo el primer grupo que produje en mi vida fue Love of Lesbian, Wow. porque pero eran unos enanos y cantaban en inglés y no los conocía nadie, pero ellos ya por el entorno ya sabían que yo me gustaba ese papel y alguien se lo recomendó y desde entonces ya he pasado toda la vida con ellos y por el camino pues he producido a muchos grupos de esa onda, tipo Lori Meyers, Sidonie o artistas como Luz Casal o yo que sé, o Quique González o Berry Charrac, cosas muy, muy dispares pero muy buenas. ¿Cómo haces para que la gente te haga caso? Es decir, ¿cómo vas y te pones junto a Luz Casal y le dices, bueno, yo aquí igual le pondría un arpegio distinto? Bueno, es que fíjate que los artistas que llevan más trayectoria y que han grabado muchos discos son los que tienen más claro que nadie la figura del productor. Entonces es mucho más fácil decir las cosas. A veces es con el artista que acaba de empezar y su hijo está a punto de nacer su obra. Porque quiere que sea muy como él la ha imaginado, ¿no? Claro, y tiene tendencia a pensar que cualquier cosa que se toque le va a afectar y va a perder su esencia, ¿no? Pero en cambio una persona como Luz Casal entiende el papel del productor perfectamente y ella se abre totalmente a que dirija un productor su grabación. Claro. ¿No te da miedo que a veces al tocar o al modificar un proyecto para enriquecerlo, en el sentido que sea, lo puedas estropear? Sí, claro, ese es el mayor miedo, total. Mucho, mucho. De hecho, ahora he hecho un disco que me ha pasado mucho esto. Es un disco con Rubén Pozo, que es un artista madrileño que era miembro de Pereza y sus maquetas tenían tanta alma y tanta vida y algo tan chulo que mi preocupación mayor era volver a grabar eso y por el camino perder la magia. Y bueno, se trata de... A veces te da miedo tocar o proponer cosas por si sí, yo tengo que rompes algo. Yo tengo que proponer y tocar mucho, pero a veces hay que aprender a no tocar nada, claro. ¿Cómo sabes cuándo es la buena? Es decir, cuando tú defiendes una versión y el intérprete o el grupo defiende otra y la escucháis y demás. ¿Cuándo? Porque claro, todo esto tiene un componente muy elevado de instinto, de intuición. Mucho, porque además los discos casi siempre se graban por partes y nunca es la buena de todo. Siempre pues empieza siendo la buena de la batería sola. Digamos. Entonces cuesta, pues, se trata de hay que hacer muchos actos de fe y hay que dar por hecho que lo que has aprendido con los años es que esa batería ahora ya está bien y que te servirá para las siguientes cosas que grabarás y también hay que pedir un acto de fe al artista muchas veces porque yo puedo imaginar lo que puede pasar después pero no se lo puedo enseñar todavía. Entonces, bueno, hay que buscar ese equilibrio. Tú eres una de esas personas que construye una moda musical, es decir, que ahora se actúe o haya un determinado estilo de música que tenga, pues no sé, una particularidad que todos tienen este ritmo, este compás, o que esto suena, ahora se mete más autotune, ahora menos. Sí. Vosotros contribuís a eso, a que haya como una especie de tendencia, sí, ¿no? Seguramente. Igual que los creadores de moda, claro. los creadores de un sonido concreto. Claro. Sí, supongo que tomas decisiones y si el proyecto en el que estás trabajando tiene resuena mucho o tiene mucha pegada, puede cambiar cosas, pero al final las modas tienen más que ver con los músicos, es decir, uno se contagia mucho de la música que escucha y de la música que le envuelve, músicos y productores. Entonces suele pasar que yo grabo muchos grupos y ahí según qué años está de moda algo y todos piden eso, ¿no? Es que nos gustaría sonar así y yo lo he pasado muchas veces, ¿no? Quiero sonar como Fénix, quiero sonar como Black. Entre el entorno musical, pues cada año salen cosas que nos vuelan la cabeza, ¿no? Pero de la lectura de todas las influencias y de los pequeños homenagios, por no llamarlo ni plagios ni homenagios, ni homenajes, como homenagios. Dice mi amigo Martí Perarnau. Basándonos en muchos pequeños homenajes, a veces construimos un disco que es una novedad brutal, ¿no? O sea, que tiene un alma nueva. Pues, así funciona la música, claro, el arte. ¿Ahora qué se lleva? ¿Ahora cómo quiere sonar la gente? No tengo ni idea de eso. Eso, afortunadamente, como no tengo que vender los discos yo solo tengo que grabarlos, no tengo ni idea, no lo sé. ¿Tú tocas?
Yo toco mucho, sí, toco con grupos y giro, mientras tanto. ¿Tienes tu propio grupo? O cómo, Tengo cómo mi va? propio grupo, que es Egon Soda, que es mi grupo del colegio y que llevamos no sé cuántos tropecientos discos y toda la vida. Y es un grupo pequeñito pero constante. Y luego toco con Love of Lesbian, ahora de bajista desde hace muchos años, y con Iván Ferreiro también. Y con Stan Steel, que es otro grupo que teníamos antes, que nos separamos 10 años y que ahora hemos vuelto a tocar un poquito. ¿Tú recibirías bien el trabajo de un productor? Sí, muy bien. ¿Has discutido? Me encantaría que me pasase alguna vez en la vida, que no me ha pasado nunca, creo. ¿Siempre te has producido tú? Claro, yo los grupos en los que toco los he producido yo. Ya. Y ya está, y el resto los he producido yo. Pero nunca ¿Tú he te ves tocado en teniendo un un grupo productor? que hayamos llamado un productor. Me encantaría, o sea, me haría muchísima ilusión y sería muy buen producido. Ah, ¿seguro? Seguro. Eso dicen todos, ¿eh? No, seguro. O sea, tendría que hacer un ejercicio un poco de tal, A ver, igual tiene razón, ¿no? Esta persona que pero me me está hablando. encantaría, porque además podría poner a prueba eso que defiendo siempre, que si tú has llamado a un productor es porque tienes que confiar en él, ¿no? Entonces me dejaría llevar muchísimo, sí. Cuando te llega algo que es distinto o que tú... Antes hablábamos, ¿no?, del componente de intuición que seguro que tiene que tener tu trabajo. ¿Tú sabes cuando tienes un éxito entre las manos? Y ahora me dirás, ¿y un éxito qué no es? especialmente. No, yo sí que sé cuando tengo una canción que es especial o que puede hacer mucho bien o que puede ser una canción. Lo que no puedo saber es si va a ser un éxito o no. Y además soy malo para eso, específicamente para... Además es flagrante en mi caso porque yo me he propuesto quitar temas de discos que han sido luego hits brutales de los discos. Me ha pasado muchas veces. Pero eso ocurre siempre un poco, ¿no? Bueno, es que lo que demuestra claramente es que yo el alma del éxito no la sé ver. Yo lo que sé es hacer una canción muy bonita. Luego ya, si y luego es un ya éxito la vida o no, de esa canción ya no depende de mí. Claro, pero me ha pasado veces de no confiar en una canción y luchar por quitarla y que luego sea el hit mundial de un grupo, ¿no? Entonces prefiero no meterme mucho en la elección de canciones. ¿Eso por qué pasa? ¿Por qué nos gustan las canciones que nos gustan? ¿O por qué una canción es pegadiza? ¿O por No qué lo se sé, nos queda en la porque cabeza? muchas veces es la más improbable, ¿eh? Y la que tiene alma de hit, que el grupo o la discográfica, antes, durante el proceso de maquetas, todo ya se habla de ella como si fuese a ser un gran hit. Muchas veces eso no acaba bien. O sea, tener muchas expectativas en las canciones... Hombre, a veces te lo puedes proponer y con empuje lo haces, ¿no? Pero muchas veces el hit es una canción inesperada, que se ha erigido como hit sola, digamos. Se siguen grabando y enviando maquetas, se sigue haciendo, Sí. probando música Sí, a la manera haciendo, sí. convencional, digamos, a pesar de todos los avances. Sí, y hoy en día es más agradecido porque la mayoría de artistas pueden grabar en su casa y lo suelen hacer muy bien, lo cual pone peor nuestro papel porque ya te enfrentas a unas maquetas que ya Son muy profesionales. Ya dirías, yo es que ya no sé qué puedo hacer aquí, pero bueno. Pero sí se hace, claro. Y se selecciona. En la grabación del disco, tú eres la persona que en las películas se ve siempre detrás del técnico, del realizador, y les dice, bueno, yo repetiría... Soy esa persona, sí. Pero los discos ya no se graban como antes, ¿no? Primero se graba la voz o depende. No te creas. Bueno, pero es que eso se hace así desde los Beatles. O sea, quiero decir que grabar a veces también se hace, pero es la figura del productor es esa, la que se le ha visto habitualmente estirado en un sofá y dando órdenes, ¿no? ¿A ti te gustaría que la figura del productor, la gente que escuchamos música, la tuviéramos más en la cabeza? Es decir, que así como en el cine, por ejemplo, se habla mucho de esta película, se nota que está dirigida por tal director. Sí, claro, me encantaría que el papel del productor se viese más claro y se valorase más, pero es un papel que nació para estar en las sombras siempre, ¿no? Y así ha sido. Los productores han cambiado la música toda la vida y todo el mundo sabe lo fundamental que fue George Martin para los Beatles, pero en el fondo nadie piensa en George Martin ni en sus decisiones. Solo escuchas la canción, que es lo que debe ser, ¿no? La música y ya está. No hay que... Entonces tiene que ser tiene que estar un poco en las sombras por necesidad ese papel. ¿Y a este Café del Teatro Pavón vienes mucho? Vengo mucho, sí. Es un sitio que llevan unos amigos desde hace unos buenos años. Ya venía antes de la reforma, pero luego se lo quedó esta gente, estos amigos, y la verdad que es un sitio muy especial. El bar es único, el edificio es único y
y ahora que están celebrando 100 años, pues me parecía un buen sitio donde empezar nuestra entrevista. Te voy a poner una canción, pero como es de un grupo del que creo que no vas a tener queja, no vas a escucharla ahí con el... Que ya no sé si escuchas la música, entiendo que sí, con este defecto profesional de, sí, pero esta deformación, la ¿no? disfruto igual. Yo ahí hubiera puesto un bajo, pero ¿cómo no lo han visto? Algo así. Ricky Farrell, ha sido un placer compartir contigo Igualmente, este muchas ratito. gracias. Un abrazo. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. ¿Qué significa la palabra tú? ¿Qué significa la palabra hogar? ¿Qué significa la palabra ser? ¿Qué significa la Saben que los jueves tenemos clase semanal de lengua con la catedrática de la Universidad de Sevilla, Lola Pons, que hoy quiere hablarnos del asunto de esta semana, el apagón del lunes, y lo va a hacer desde el ámbito lingüístico o bajo una luz lingüística, si me permiten ese juego de palabras. Hola Lola, buenos días. Buenos días, José Luis. El apagón desde la lengua, ¿en qué sentido lo podemos observar? Yo creo que en las palabras para referirnos a todo esto podemos ver que es un vocabulario del día a día donde hay una parte donde se han integrado, digamos, tecnicismos, o sea, léxico muy específico, terminología técnica de la electricidad. Así que si te parece, José Luis, podemos ver cómo esas palabras están en nuestro día a día y desde cuándo, porque claro, la electricidad es un invento muy reciente. Sí, pues empecemos, si te parece, por la frase de este lunes, que es ese: se ha ido la luz. Bueno, se ha ido la luz y yo te voy a contar una batallita personal, porque tuve hace años un profesor de inglés británico residente en Sevilla que estaba buscando un piso en la ciudad, hace 1000 años de eso, y el casero que alquilaba el piso le decía, bueno, en el precio no está la luz se paga aparte. Y él decía, bueno, ¿y me van a pagar por la luz de Sevilla, por este cielo azul? ¿Qué tenemos ahí? Es que la luz es nuestra forma genérica, poco especializada de referirnos a la corriente eléctrica, porque decimos el recibo de la luz como decimos el recibo del agua. Y dirán los oyentes, ay, pues eso es muy normal, la luz por la electricidad. Es normal, pero responde a un procedimiento que es muy creativo en la lengua, que se llama metonimia, por el que denominas una causa por su efecto. El efecto es la luz y la causa es la electricidad. Entonces, designar la causa por el efecto o viceversa es una metonimia. Y luego en esta frase hay otra cosa, que es se ha ido la luz, ¿no? Pero la pregunta, ¿dónde se ha ido? En vez de decir la luz ha fallado, la luz se ha estropeado, decimos que se ha ido a algún sitio la luz. Es verdad, porque aquí la electricidad se introduce en una estructura, en ese uso del verbo irse, que ya existía, que es el verbo irse para designar desaparecer, consumirse, perderse. Por ejemplo, cuando digo, esta idea se ha ido de mi cabeza, el propio uso de irse como morirse, ¿no? Este enfermo se nos está yendo, que dicen los médicos, o incluso irse dicho de un líquido, en el sentido de salirse del recipiente en que está. Por ejemplo, ponemos la leche a hervir, pero nos despistamos y decimos, la leche se ha ido, quiere decir que se sale del recipiente y se nos quema. Entonces ya estaba esta estructura y la electricidad, la luz, entra ahí con la idea de que existe, claro que existe la electricidad, pero se ha ido de casa, está en otro lugar. También la idea de avería, porque podemos decir, el termo se me ha ido, el frigorífico se me ha ido, y quiere decir que nada, que hay que cambiarlo, que está averiado. La frase que más dijimos en esos primeros momentos fue, la luz se ha ido, y luego decíamos, y ha sido en toda España. Claro, toda España decíamos. ¿Es que España es femenino? ¿Es femenina? Mira, la pregunta me encanta porque es verdad que creo que es la frase que más se dijo en toda España y Portugal, ¿no? España la hacemos femenina, pero le pregunto a los oyentes que piensen, ¿qué dirían de Portugal? ¿Se ha ido en todo Portugal o se ha ido en toda Portugal? Y la pregunta es, ¿qué género, claro, tienen los países? En general, los países, igual que las ciudades, tienen el género influido por su terminación. O sea, los que acaban, como por ejemplo España, Sevilla, Valencia, acaban en la vocal A, átona, lo solemos hacer femenino y decimos, esta es la España que queremos. Así era la Valencia de hace unos años. Pero si acaban en consonante, en general los hacemos en masculino y decimos, pues el Madrid que habito o Portugal completo, yo creo que lo haría en masculino, Portugal completo está oscura. Pero pasa una cosa muy curiosa y es que cuando usamos el determinante todo, puede aparecer tanto masculino como femenino. Y ahí podemos decir todo Sevilla y toda Sevilla. O sea que la totalidad, digamos, induce a los dos géneros. Es verdad. La luz se apaga, las radios se encienden, es algo de lo que también hemos hablado, apagar y encender, que han sido dos verbos, Lola, muy, muy pronunciados esta semana. Sí, me gusta mucho que no son los típicos verbos contrarios con prefijo, o sea, que no son cargar, descargar, permeable, impermeable, ¿no? Para el caso del adjetivo real y real.
son antónimos que aquí no se basan en prefijos que están o que no están. O sea, tenemos dos palabras distintas para cada uno de ellos. Una palabra específica para que la luz cese y una palabra específica para que la luz llegue. Y las dos son interesantes. Encender es del latín incendere, que deriva de candere, que significaba ser blanco. Es el mismo origen, blanco de color, es el mismo origen que el adjetivo cándido. Y apagar, por su parte, deriva de la palabra pax, del sustantivo pax, que es paz en latín, porque hacer las paces, acabar la pelea, era extinguir el fuego, apagar las hogueras. Es precioso, porque aquí observamos cómo el léxico del fuego, de la chimenea, del hogar donde se cocinaba, se traslada a la electricidad y a la energía. Y decimos apagar la chimenea, pero después apagar la luz, apagar el móvil, e incluso nosotros mismos nos concebimos como si fuésemos un dispositivo encendido y decíamos, ay, José Luis, yo querría apagar este pensamiento que me persigue, ¿no? Como si hubiera un interruptor ahí que nos permitiera eso es, en nuestro cerebro. Y luego, hablando de cómo de introducido está el léxico que tiene que ver con la electricidad o con la luz, como decíamos antes. Términos eléctricos para explicar cosas muy humanas. Por ejemplo, decir que alguien fue un pararrayos para evitar un conflicto. Eso es lo mismo, porque fíjate que un pararrayos es un artificio que preserva un edificio de los efectos de la electricidad en las nubes. Y esto es un invento que cuando empieza a popularizarse en Europa a partir del siglo XVIII se llama de muchas maneras. Se llamó conductor del rayo, guardarrayo o antirrayo, o incluso un nombre un poco pedante, demasiado especializado para mí, que era barras conductrices. Pero ya a inicios del siglo XIX entra esto de pararrayos, entra los diccionarios incluso, y claro, como dicen, la usamos con ese sentido figurado, ¿no? De alguien hizo de pararrayos y evitó un problema, porque esa es otra propiedad inherente a los idiomas. Todo nombre de objeto puede ser usado figuradamente con un sentido, digamos, metafórico o proyectado. Es precioso. Y hemos hablado de apagón. ¿Se podría decir, ahora que hablábamos del género, apagona? Sorpresa, sí, se puede decir apagona, pero apagona es un adjetivo, o sea, ser apagón o ser apagona es lo mismo que ser apagadizo, es decir, que se apaga pronto. Por ejemplo, un cigarro apagón se nos va a apagar pronto, una hoguera apagona pues está ya muriendo, dejará pronto de estar encendida. Es verdad que esto se dice más en Cuba que en España, pero vamos, que podríamos decir, España estaba apagona antes de las 12:30 del lunes. Antes del apagón, claro, sí. Eso es. Oye, y lo de decir blackout en lugar de apagón, supongo que esto no te va a gustar mucho, ¿no? Esto supones bien, estos días de fiesta vengo yo aquí a trabajar y me voy a poner de mal humor porque, vamos a ver, lo de blackout, este anglicismo es verdad que no se ha usado mucho, pero bueno, alguien lo ha usado en estos días. Yo creo que la palabra apagón tiene la belleza de que no solo se usa para lo que nos pasó el lunes, sino que también tiene otros sentidos, que se habla en otros contextos de apagón informativo, apagón mediático, y esto es porque tiene una serie de connotaciones la palabra apagón, mientras que blackout, este término inglés, esa especie de fundido a negro, no ha desarrollado esa capacidad metafórica. Y lo mismo para otras lenguas de España, que tienen también esta continuidad con el latín, ¿no? El apagón del español es la apagada del catalán. Sí. Y tanto ese on del castellano como ese hada de apagada del catalán nos transmite una idea de grande, de colectivo, de algo que nos afecta a todos. Y eso no lo tiene blackout. O sea, el rechazo al inglés no es de patriotismo, es que las evocaciones se pierden en los anglicismos. O sea, no me enfado mucho, pero por Dios, blackout no. Por un día que no traías el látigo, pues vamos a dejarlo ahí, ¿no? Que hoy es fiesta. Lola, gracias. No, gracias a ti. Un beso, hasta la semana que viene. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Vamos a ver, en 40 minutos vamos con el comunicado. Para nosotros es muy importante controlar el relato. Hasta ahí estamos de acuerdo. Decimos que estamos trabajando en todos los escenarios. Que no hay nada seguro, pero que todos los agentes están enfocados. Y así es. Somos transparentes con el tema Europa. Nadie está haciendo nada. Por eso es esencial tranquilizar. No se puede alarmar a la gente sin un motivo real. Y un riesgo posible no es un motivo real. Nosotros tenemos que tranquilizar y trabajar. Porque si pasara lo que nadie quiere que pase, que es impensable. ¿A quién culpas de lo impensable? Esto es la filosofía, pero yo ahora quiero escucharos a vosotros. ¿Qué escenarios valoráis? Ernesto, por favor. Para nosotros hay dos premisas. O pensamos que esto va a pasar, o estamos convencidos de que no. Nosotros nos ponemos en que va a pasar, porque estamos hablando, para empezar, de miles de vidas, y para seguir, de pérdidas económicas de miles de millones. Lo que nosotros planteamos es ejecutar nuestro propio apagón controlado, y hacerlo ya. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Sitting by the fire, drinking moonshine.
verdad es que ya hemos desgastado la expresión de la realidad supera la ficción. La vida y el cine, hay ocasiones en las que están en alguna sala de reuniones como esta, tomando decisiones para ver cuál de las dos sorprende más según qué días. Y su mejor asesor para la toma de decisiones es nuestro profesor Javier Ocaña. Profe Ocaña, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Astre. Ese lunes, en esas horas que estuvimos sin luz, en las que, como ahora decíamos con Lola, se fue la luz, ¿cuántas películas, cuántas series te vinieron a la cabeza, Javier? Pues la verdad es que en casa, en los primeros momentos, mientras tranquilizaban a una vecina que se había quedado encerrada en el ascensor, llegué a verbalizar la frase: he visto demasiadas películas de ciencia ficción para saber que esto puede ser muy grave. Sinceramente así fue. Bueno, me acordé de una buenísima que no está en plataformas, que se llama El efecto dominó, búsquenla, de David Coeb, del año 1996, peliculón, que narra un poco lo del lunes, pero en la película la sociedad se vuelve directamente loca. Empiezan los saqueos, la violencia, el individualismo, la rabia, la desazón. Bueno, por suerte, gracias a nosotros mismos, creo yo, esto no pasó el lunes, y gracias a la ciudadanía. Es que en esos momentos siempre me vienen a la cabeza, cuando hay situaciones de tensión, esto parecerá pues muy frívolo, y sin querer restarle gravedad, pero ¿qué película te apetece? En vez de abocarte al género de películas que ahora iremos repasando apocalípticas, yo necesito un Top Secret, un Aterriza como puedas. Tú eres al contrario, un Cantando bajo la lluvia. Por favor, que alguien me saque de aquí con un poquito de alegría, un poquito es otra de opción, depende de la sensibilidad de cada uno. Sí, claro. ¿Qué series o películas apocalípticas recientes se hermanan, Javier, con lo sucedido? Bueno, pues esta Apagón, la serie con la que hemos empezado el corte, con varios episodios buenísimos. Recuerdo especialmente este que sonaba, el de Rodrigo Sorogoyen, el primero, protagonizado por un alto técnico de protección civil, y cada uno de los episodios con una fase que eran negación, emergencia, confrontación, supervivencia y equilibrio. Bueno, pues por suerte nos quedamos en las primeras fases. Luego una serie que se llama El Colapso, serie francesa de 2019, con 8 episodios de 20 minutos que nos llevaban a distintas situaciones y escenarios. Luego otra película que se llama Dejar el mundo atrás, de Netflix, con Julia Roberts en mitad de la nada cuando todo deja de funcionar. Sí. Bueno, pues hay unas cuantas, sí. No sé yo si estos días la gente le va a apetecer mucho o no, y precisamente ahora que estamos de puente para mucha gente, regodearse en apagones, en situaciones límites, pero la verdad es que no nos vamos a ir muy lejos con la propuesta que nos traes esta mañana, la serie de la que quieres hablar, que es ya un clásico moderno. Séptima temporada de Black Mirror, una serie que empezó muy muy arriba, que luego hubo alguna temporada en la que se fue diluyendo a pesar de algunos grandes episodios, y esta temporada séptima creo que es notable. Pues de eso hablamos, de la séptima temporada de Black Mirror. ¿Qué aporta la larga lista de episodios de esta serie que ya hemos visto, Javier? Bueno, pues son 6 episodios que yo creo que cumple con creces las expectativas de los seguidores, que tiene temas muy interesantes, como creo que casi siempre. Recordemos que cada episodio es una historia con una dirección distinta, personajes distintos. Hay algún guiño entre episodios de algunas temporadas, pero en general son independientes, distopías presentes o futuras, siempre relacionadas con las consecuencias de la tecnología. Así creó la serie su creador, Charlie Brooker, inteligentísimo este escritor y siempre inquietante. Y en esta temporada es curioso porque se mira evidentemente mucho al futuro, pero echando la vista atrás, mirando hacia el pasado de nuestras sociedades y hacia el pasado de nuestras vidas también. Vamos a hacer, si te parece, un repaso por algunos de los episodios, empezando por el primero, Gente corriente. Rivermind es una revolución de la ciencia neurológica. Su funcionamiento es puntero, pero increíblemente simple. Tomamos una muestra de la zona afectada, de su estructura neuronal, y la clonamos en nuestra unidad central. ¿Cuánto va a costar esto? Menos de lo que crees. Es menos de lo que tenemos, porque vamos algo justos. De verdad, es menos de lo que crees. Y la cirugía es gratuita. Ya sabemos que gratis no hay nada. ¿Qué decimos del primer episodio de esta séptima de Black Mirror? Es fabuloso este episodio, de los grandes episodios de todas las temporadas de Black Mirror.
¿qué estamos dispuestos a hacer médicamente y económicamente para salvar la vida de un ser querido? Pues es una pareja joven ante una enfermedad, un derrame cerebral que deja en coma a la mujer, y hay una solución tecnológica a su alcance, pero conlleva una suscripción y unas condiciones tecnológicas. Inmediatamente yo creo que nos preguntamos qué haríamos nosotros en esta situación. Parece ya, por tanto, una crítica a una realidad muy actual, ¿no? Pues hay una reflexión interesantísima y brutal a la sanidad privada y las mentiras de la sanidad privada, a la de los servicios plus o servicios premium, a los avances médicos no democráticos, evidentemente. Es un episodio sobre la codicia, sobre las redes sociales, sobre las formas de ingresos económicos a través de las redes sociales, con las bajezas que hay que hacer, lo que lleva siempre a la humillación, que solo tenemos ahí ya, no está en el futuro, está ahí. Sí. Y nos hace, yo creo que nos hace ver que en realidad no entendemos la vida, que es algo que hablamos la semana pasada con la película de Costa Gabras. No entendemos que está la vida y está la muerte, y que hay unos límites, y que hay unos límites también en torno al amor. Es un episodio muy profundo, muy triste, muy inquietante y muy bueno. Es verdad que tú, fabuloso, con esa pasión con la que lo acabas de decir, lo dices muy poquitas veces. O sea que, desde fabuloso luego, es para tenerlo en cuenta. Vamos con el siguiente. María, Verity Green, ¿te acuerdas de mí? Colworth Manor High. ¡Madre mía! Sí, pues claro. Sí. Hola. Vaya, han pasado... ¿Como 10 años? Increíble. Sí, lo que es la vida. ¿Has venido a la degustación? No, yo trabajo aquí. ¿Trabajas aquí? Sí, en I+D. ¿En I+D? Oh, sí, yo he venido al grupo focal. Me ha encantado, súper interesante. Los nuevos rellenos, la ciencia detrás de ellos. Sí, creo que voy a presentarme al puesto. Perdona, ¿qué puesto? Sí, ayudante de investigación en I+D. Se titula Bête Noire y creo que te gusta por uno de sus personajes. Es una de las mejores villanas del cine y la televisión recientes. Es un episodio muy divertido, aunque el tema sea todo lo contrario, es un tema muy serio, pero el episodio me pareció muy divertido, me lo pasé muy bien. Un episodio sobre el acoso escolar y sus consecuencias, sobre el maltratado y sobre el maltratador. Pues bueno, es la jefa de I+D de una empresa de alimentos, como hemos visto en el corte, que desarrolla nuevos sabores y ve cómo se incorpora a su trabajo una excompañera de instituto. Es un thriller sobrenatural o fantástico que tira de la psicología del olvido, que creo que es algo muy interesante, de la ambición, de la codicia, y se puede aprender incluso lo que es el efecto Mandela, que yo no tenía muy claro lo que era ese fenómeno psicológico donde una cantidad enorme de personas recuerdan un evento, un detalle o una frase de manera diferente a lo como en realidad fue. Digamos que es un recuerdo falso compartido. ¿Por qué dices que es la mejor villana? Es una villana apasionante. Es una villana con razones, que eso es importante, con razones poderosas para ser una villana, que tiene un pasado y un presente apasionantes, y con unas situaciones en el episodio fascinantes. Y luego hay una interpretación por parte de la actriz que está fantástica, que se llama Rosie McEwen, que la verdad es que me subyugó y me entretuvo mucho y me inquietó, evidentemente. Vamos con un tercer episodio, Elegía. Hoy celebramos la vida de Carol Royce. Como guía, mi papel es ayudaros a recordar, revivir y recopilar vuestros mejores recuerdos de ella. ¿Y si nos saltamos la introducción y me dices qué tengo que hacer? Está bien. Veamos. Primero vamos a calibrar. Solo tiene que poner el disco guía, o sea, a mí, en su 100. Ahora lo único que tiene que hacer es pensar en Carol. Hace mucho que no pienso en ella. Entiendo. Pero intente acordarse de ella ahora. Cierre los ojos e imagínese su cara. No es el tercero en orden, si es el tercero que destacamos aquí. De hecho, en el orden es el quinto, si es uno de los que más te ha gustado, Javier. Es otro de los que más me ha gustado. Es un episodio muy triste y muy bonito al mismo tiempo. Eulogy se llama la empresa que crean funerales inmersivos. Menudo concepto también. La historia es la de un hombre al que le piden que participe en el funeral inmersivo de un antiguo amor, un gran amor. Aquel amor que le cambió la vida para bien al principio y luego para mal. Y todo el episodio es un diálogo entre él y algo así como el sistema operativo de la empresa. Y aquí se reflexiona sobre el amor, sobre la memoria
y sobre la reconstrucción de la memoria. Es algo que me parece también fascinante, que es las mentiras que nos contamos para no ver lo mal que lo hicimos en una determinada relación amorosa. Este sería, por tanto, tu top 3, ¿no? Gente ese común. sería mi top 3, sí. Vale, para quien quiera ver la serie, Black Mirror, pues ahí está el top 3 de Javier, que es Gente Común, Bête Noire y Elegía. No sé si el resto es que te han parecido más flojos o te han sorprendido menos. Eso es. Sumaría también un episodio que no está nada mal, que se llama Juguetes, que es retrofuturista, y eso siempre gusta, que recupera los juegos de los años 90. Hay un guiño a los Tamagotchi. O sea, que yo a los Tamagotchi no llegué, pero sé lo que eran. Yo sí. Y es un episodio protagonizado por lo que ahora llamamos un geek, un mal llamado friki, esos que ahora son un poco los amos del mundo. Y nos muestra la violencia de la condición humana, la mejoría como humanos a través de las máquinas que nos ayudarían a quitarnos de problemas y que nos iban a dar otros problemas. Bueno, este episodio se suma un poco a los que me gustan. Los otros dos son más flojos. ¿Por qué crees? Ahora te decía, cuando empezamos la conversación, Javier, yo te decía, pues yo me iría a otro género de... ¿Por qué crees que estas series en las que al final, es verdad que nos ponen el espejo, nunca mejor dicho, delante de nosotros mismos, pero también lo pasas mal? Son situaciones inquietantes que, en fin, nos llevan a lugares que te generan a veces, acabas de ver un episodio y tienes como mal cuerpo. ¿Por qué, sin embargo, nos gusta tanto? Pues sí, yo creo que son temas que están ahí, que están cercanos, que los ves como de pasado mañana, y yo creo que eso es siempre muy interesante. Además, yo creo que puedas ver 1 o 2 episodios independientemente sin tenerte que tragar una gran temporada o 7 temporadas. Pero eso vale para cualquiera. Por ejemplo, yo te diré que he visto muy poquito de Black Mirror, pero puedo coger un episodio al azar de cualquier temporada y no está conectado con nada. Con nada, perfectamente. Yo creo que es increíble la capacidad que tiene Charlie Brooker para encontrar nuevos temas. Que sea desasosegante, puede que a más de uno le eche para atrás, pero creo que a otros los va a echar hacia adelante. Entonces, me quedo de esta 7ª temporada Gente Común, Bête Noire y Elegía como los 3, y Juguetes, los que más recomiendas tú, pero sí, ponte que invitamos a alguien a que vea por primera vez o descubra Black Mirror. ¿Qué le recomendamos? Ya sabemos esta 7ª temporada, pero si tuvieras que decir, no sé, 2, 3 episodios, pues de los 33 que creo que hay. Nunca en la vida voy a olvidar episodios como uno que se llama Cállate y Baila, que la gente pueda apuntarlo, los que nunca se hayan acercado a Black Mirror. Cállate y Baila, sobre un chaval viendo porno y sus consecuencias. Otro que se llama Hank de DJ, sobre un programa de citas con fecha de caducidad para las relaciones. Otro que se llama Caída en picado, sobre la obsesión por los likes en redes sociales. Y otro que se llama Ahora mismo vuelvo, sobre la muerte y la adicción a las redes sociales. Y quizá el mejor de todos es el primer episodio de la primera temporada. Aquel himno nacional protagonizado nada menos que por el primer ministro del Reino Unido. Y bueno, pues aquellos oyentes que no se hayan acercado a la serie, búsquenlos. Unas cuantas recomendaciones: el himno nacional, Cállate y Baila, Caída en picado y Ahora mismo vuelvo. Más los de esta temporada, Gente Común, Bête Noire, Elegía y Juguetes. Hoy no hay crítica bajo demanda, no tenemos tiempo para eso, pero saben que el teléfono es el mismo. Pueden mandar una nota de voz al WhatsApp al 638-313466 y pedirle a Javier Ocaña que haga una crítica de la película o del episodio de Black Mirror que queda, lo que ustedes quieran. 638-313466. Profe Ocaña, ha sido un gusto como siempre y nos has puesto deberes también como siempre. Hasta la próxima. Gracias, abrazos a todos. Un abrazo, chao. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Es el Día del Trabajador y en los días de fiesta, para los que la tengan, podemos encontrar la oportunidad perfecta de probar y trabajar cosas nuevas en la cocina, vencer la pereza, abrir el frigorífico, elaborar un plato distinto, aprovechando que tenemos más tiempo para detenernos
en los fogones y también incluso hay tiempo como iba a decir para discutir, pero no, para charlar con Ainhoa Aguirregoitia. Buenos días. Antes de darme los buenos días, ya me estás poniendo. He dicho para charlar. Buenos días, Sastre, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también, muy bien. ¿Sobreviviste al apagón? Sí, de hecho estaba pensando, sobreviví al apagón y estaba pensando que todos mis colegas colaboradores han centrado el tema en cosas relacionadas y yo me lo estoy pasando todo un poco por el forro. La semana pasada yo tenía que haber hablado de cocina argentina. Pero está muy bien, ¿no? Me dice Pedro, tenías que haberle dedicado el día a la cocina argentina la semana pasada y hoy a la supervivencia con un hornillo. Aquí el secreto está en la variedad. Ya hemos hablado mucho del apagón, pues oye, vamos a otras cosas. Sí. ¿Qué podemos hacer con luz? Mira, esta es la relación que tiene tu tema con él. Es que este plato de lo que vamos a hablar hoy se puede hacer sin luz. A mí me pilló a mitad de cocina, ¿eh? ¿Y estabas cocinando un stick tartar, que es el plato de hoy? No, estaba cocinando una hamburguesa. Y menos mal que no puse la plancha en la inducción, porque me hubiese quedado con la hamburguesa a la mitad. Efectivamente, con las manos en la masa. Oye, hablemos del stick tartar. ¿Y por qué has elegido hoy el stick tartar? Pues mira, voy a enlazarlo muy bien, porque se come crudo. ¿Ves? Pero ya está aquí la relación con el apagón. Hasta luego. Venga, vamos a ver. Hemos hablado de productos, de historia, tendencias, pero es verdad que no hay muchos programas que se lo dediquemos única y exclusivamente a un plato. Y yo creo que hay algunos platos que dan mucho de sí, porque son muy versátiles por su historia, por la universalidad que tienen, que es el caso un poco del steak tartar. ¿Se trata de un plato crudo? Sí, pero con muchísima sustancia. Hay quienes dicen incluso que cocinar en crudo no es cocinar, yo no estoy de acuerdo con eso. Hay filosofía de fondo, o sea, podemos tener hay varias escuelas en eso. Lo de trocear unas fresas es cocina, Sastre. Para mí sí. Para mí también, pero hay gente que con eso discute. ¿A ti te gusta el steak tartar? Me gusta. Sí, ¿muy picante o poco? Poco picante. ¿Y hay algún ingrediente que para ti sea imprescindible dentro de ese plato? No sé, el básico, la carne, ¿no? No, bueno, ya, pero que me digas, oye, pues me gusta con piparra, o me gusta con cebolla, o me gusta sin cebolla. Yo sin piparra, a ser posible, mejor. Mira, ¿ves? Por ejemplo, ¿no te mola mucho la piparra a ti? No, bueno, no. Vamos a hablar de 10 maneras distintas de comerse un steak tartar, pero lo vamos a dejar para el final. Veo que le llamas steak tartar. Es que yo siempre hay también varias stick, escuelas claro, en esto. Stick tartar, pero luego me dicen que estoy diciendo palo, así que llevo como 10 minutos repitiéndome a mí misma steak. Yo lo voy a seguir llamando steak tartar. Porque imagínate que voy al restaurante y me sacan otra cosa. No. Vamos a empezar. Lo que pueda. Antes de esas 10 maneras, que ya estoy un poco agobiado, ¿cómo vamos a gestionar el tiempo para que nos quepan esas 10 maneras? Bueno, primero, lo del nombre, no por el stick, sino por lo del tartar, el mito de los tártaros. ¿Mito o realidad? Venga, viene de una antigua leyenda sobre los pueblos nómadas del Asia Central, especialmente los tártaros y mongoles. Se decía que colocaban trozos de carne debajo de las sillas de montar para que mientras iban a caballo se fuese ablandando durante esas cabalgatas y al final del día esa carne cruda, machacada, se comía tal cual, sin cocinar, sin aliñar. Aunque probablemente sea más mito que realidad, esa historia, que es muy exótica, la verdad, ha ayudado a crear un aura salvaje y mística alrededor de este plato. A mí me parece una marranada, pero bueno, a la gente le parece exótico, pues exótico. Y si ¿Qué vamos a hacer? Si diéramos por bueno que este es el origen, ¿en qué momento se refina y pasa a ser considerado ya como un alimento de gala? Pues mira, aunque tampoco hay una ciencia cierta respecto a esto, parece ser que a finales del siglo XIX es donde el steak tartar adquiere forma y el prestigio con el que hoy lo conocemos. En esa época París vivía una ebullición culinaria en la que los cafés y restaurantes no solo ofrecían comida, sino también cultura, moda, estatus. Entre ellos destacaba el legendario Café París, que se trataba de un lugar de encuentro para la alta sociedad de artistas y viajeros internacionales. Y es allí donde parece que comienza a servirse una versión más refinada de esa carne cruda picada a cuchillo, entonces conocida como steak a la americana, que es filete a la americana por el gusto que tenían algunos clientes americanos hacia la carne cruda. Sin embargo, esa receta fue evolucionando rápidamente, adoptando ingredientes que hoy ya son imprescindibles: yema de huevo, alcaparras, pepinillos, cebolla picada, mostaza de Dijon. Al final es un conjunto de sabores muy intensos que ayudan a potenciar el sabor de la carne y que en principio no tienen por qué ocultarla o disimularla. Con el tiempo, el nombre cambia a steak tartar, quizás por esa fascinación romántica de la Europa del siglo XIX, por lo exótico y oriental, influenciado también por ese mito que hemos comentado al principio, ¿no? Sobre la leyenda tártara. Sí. Exacto. Bueno, pues pongámonos manos a la obra. ¿Cómo hacemos el mejor stick tartar? Mira, vamos a ver, Sastre, se trata de un plato frío. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vamos a hacer un steak tartar no podemos jugar con elementos de baja calidad. Si vamos a hacerlo, a mí hay una parte de la carne que me gusta mucho. Fíjate, a mí el solomillo de vaca o de ternera no me gusta cocinado. O sea, no me gusta, no me dice nada.
me transmite más bien poco. Lo único que tiene es que está muy tierna. Es una carne que está muy tierna, pero en cuanto a sabor, prefiero chuleta, prefiero costilla, prefiero picaña. Hay otras partes que me gustan más. Vale, pues en el steak tartar el solomillo me gusta mucho. Queda muy fina la mordida. No hay nervios, no hay fibra, no hay nada. Lo único que puede haber es algo de grasa entreverada, pero eso ya nos va bien. Entonces, si vamos a hacer un steak tartar, vamos a procurar hacerlo con una buena carne. Y luego que es importante también que si nos vamos a gastar los dineritos en un trocito de solomillo, todos aquellos encurtidos que utilicemos e incluso la mayonesa estén a la altura de esa carne. No lo vamos a afear ahora con un pepinillo de mala calidad. Vamos a intentar incluso, si podemos, semimontar una yema de huevo con aceite de oliva, hacer una mayonesa rápida. Vamos a intentar hacerla casera también, aunque yo la hago con mayonesa de buena calidad de bote y también queda muy rico, ¿eh? Pero bueno, luego si vamos a poner algo de pan crujiente, algún croissant, alguna historia que lo acompañe, es un poco como cuando nos ponen un plato de jamón ibérico, sastre, y de repente los picos son cutres. Dices, pero vamos a ver. Todo tiene que estar un poco a la altura, ¿no? Hombre, un poquito a la altura, ¿no? Lo que acompaña una carne de ese calibre, que esté un poco a la altura. Entonces, para mí es imprescindible la calidad de los productos que se utilizan en esta receta, porque no tenemos forma de disimularlo. Aquí no se cocina nada. Que es una receta que además está muy popularizada ya. Yo creo que, no sé si ha sido en los últimos años, pero efectivamente pues el steak tartar está en muchos sitios, pero no sé si hay algún sitio donde esté más reconocido. Es verdad que es un plato que está en prácticamente común, todas las cartas de los restaurantes, sí. Se trata de un plato al final con 1000 acentos. Esto quiere decir que yo creo que hay pocos platos crudos que han viajado tanto. A fecha de hoy podríamos hablar del ceviche también, pero bueno, el steak tartar tiene más historia. Y menos además con ese estilazo que tiene, ¿no? Eso que te lo ponen en la mesa, se acerca el camarero con el carrito, la carne picada y empieza a montarlo al momento. Lo que empezó siendo al final una receta muy rústica de carne picada se ha convertido en un símbolo global de sofisticación y creatividad culinaria. Y con creatividad lo que quiero decir es que se trata de un plato que a día de hoy ha ido adaptándose con soltura y con los ingredientes a esas técnicas y tradiciones culinarias allá donde va. Se va como adaptando. Pero en París, por ejemplo, sigue siendo un clásico de los bistros, servido con patatas fritas, unas tostadas muy finas, una yema de huevo cruda en el centro. Es un plato que no necesita de mucha presentación y se trata de un icono en la ciudad de París. Pero, por ejemplo, yo creo que su alcance va mucho más allá, porque en Japón y Corea existe el yuke, que es una versión inspirada en el steak tartar, que se elabora con carne de wagyu cruda. La cortan muy fina, yo la comí en tiras. Yo la primera vez que comí este plato lo probé en Kioto. Se llama yuke. Sí, y me fascinó muchísimo. No lo cortan en taquitos pequeñitos, sino como en tiritas muy finitas. Y va aliñada con aceite de sésamo, ajo, soja, pera rallada, que es muy refrescante. Muy bien la pera. Sí. Es una pera, no es una pera tan madura como la comemos aquí, tan húmeda. Sí. Digamos que está un poquito más verde, entonces tiene más tersa. Igual, claro. Exacto, a que te está gustando. No, muy bien, yo es que soy muy partidario de la pera. Sí, ¿te gusta? Ay, qué bien. A mí también me gusta mucho. Además está muy abandonada, muy olvidada en la cocina. Efectivamente, está muy infravalorada. Mucho. Y por ejemplo en la pasta, en las mezclas que se hace con la pasta fresca y demás, con los guisos con pera y demás, me encanta. Sí, con gorgonzola, con queso azul. Efectivamente. Hay una pizza que lleva una base de coges una base de estas semicocidas sastre, pones un pegote de mascarpone, pera cortada finita, unos trozos de gorgonzola, unas nueces y lo llevas a hornear. Eso está delicioso, sastre. Te acabo de dar la y receta de la cena. Y es sencilla como a mí me gustan las recetas. De cosas sí, que te agradezco. ¿Has visto? Bueno, hoy qué bien nos estamos llevando hoy, sastre. Bueno, espera que todavía nos quedan minutos. Esto era el yuke, que es como el steak tartar versión japonesa, me decía. Sí, eso es, ¿no? Y al final lo que viene a ser es que es un plato que se adapta al paladar y que se adapta también a un lenguaje culinario universal. Que allá donde va, pues va adoptando sabores, ingredientes y va formulándose de una manera o de otra y generalmente siempre suele estar rico. Háblame de la mezcla ahora entre carne y pescado, porque claro, ¿qué hay en común? ¿No? Estamos hablando del steak tartar, pero luego está el tartar de atún o el tartar de salmón. Claro, que también es muy común en las cartas de ahora, pero que antes tampoco se veían tanto. Es cierto que cuando en una carta leemos tartar ya no pensamos en carne cruda. Es todo lo contrario, pensamos antes en atún rojo o en salmón con aguacate que en steak tartar, pero todo empezó con el steak tartar. Ese plato fue el punto de partida de una técnica que revolucionó la cocina: cortar los ingredientes principales en dados minúsculos, respetando su textura y mezclarlo con una serie de aliños precisos y potentes sin necesidad de una cocción previa.
Con el tiempo esa técnica trascendió de la carne y se convirtió en un lenguaje universal de nuevo dentro de la cocina contemporánea. Entonces lo podemos encontrar con pescados, lo podemos encontrar con verduras, porque luego tenemos esa versión veggie que está también muy popularizada. Que te hace gracia, no, te va a gustar, es de tomate. El steak tartar de tomate es... Steak tartar de tomate es ensalada. No, ¿sabes qué hacen? Mira la diferencia, para que veas un poco la diferencia. No es que solamente pican el tomate y ya está, es que a lo mejor el tomate se tira durante 12 horas deshidratándose. Lo ponen en un colador con sal, dejan que ese tomate vaya perdiendo agua hasta que se forma una especie de fibra de tomate que luego cuando tú lo muerdes en textura y en apariencia es muy similar a la carne. Y si tú eso lo aderezas como si fuera un steak tartar tradicional, con mostaza y todos los encurtidos que llevan, da el pego. Como esté muy bien hecho, sastre, da el pego, ¿eh? Pero es aquello de que tú crees que estás comiendo una cosa e incluso detectas el sabor de esa cosa que crees que estás comiendo. Sí, es un trampantojo. Y además, cuando le metes la mayonesa, que se vuelve un poquito más blanquecino, todavía parece más, todavía tiene más aspecto de carne que si no se la pusieses. Además puedes poner un poquito de la salsa esta concentrada de carne que usan los ingleses. ¿Cómo se llama? La Perrins. La salsa Perrins, y ya todavía te lleva más a ese viaje. Estás comiendo tomate, pero crees que estás comiendo un solomillo. Sí, exacto. Y entonces es muy llamativo. Por eso no deja de ser un salpicón, porque yo te entiendo lo que has querido decir, ¿no? Es decir, me estás poniendo una ensalada, no me vaciles. Pero no, juegan con la técnica, Oye, cuéntame esas 10 versiones de las que hablabas al principio de la sección. Mira, yo te voy diciendo y me vas diciendo si te gustan o no. Esto me encanta hacerlo. Esto lo hago yo mucho con Ángeles. En el Contigo supuesto menos, de que las conozca. Claro. Sí, claro que las vas a conocer. Mira, un nigiri de stick tartar. Sí, imagínate el arroz con el stick tartar en lugar del pescado crudo. Rollito vietnamita relleno de stick tartar. También a favor. ¿Verdad? Frito muy rápido para que lo de fuera quede muy crujiente, intentar mantenerlo del centro lo más crudo posible, aunque coja algo de temperatura, y rico también. Un sándwich mixto relleno de steak tartar. A favorísimo. ¿Verdad? Queso, un buen jamón, le ponemos en el centro el steak tartar y vamos tostándolo a la plancha. Si además lo hacemos de croissant ya nos podemos morir. Y luego muerdes y el steak que se quede crudo y el queso fundido. Gofre salado de steak tartar. Más a favor todavía. También. Sí. Gazpacho verde de mostaza con steak tartar. Dependiendo de los ingredientes que le pongas al gazpacho ese. A ver, manzana verde. Muy bien. Apio. Un poco de cebolla. Sí. Podemos ponerle alguna hoja fresca. ¿Cuál te gusta? La albahaca, el cilantro, el eneldo. Albahaca, muy bien. La albahaca, pues vamos a hacer un gazpacho de manzana verde con apio, albahaca y un toque de mostaza, y luego le ponemos una quenelle encima, que es como una bolita pero bien formada, de steak tartar. Pues es que voy a estar a favor hoy de todas tus tus cosas. Hoy te gusta, te estoy buscando ahí. La verdad es que sí, has venido a casa y te hemos recibido bien. Ya veo, ya. Y luego, por ejemplo, croissant. Este es un clásico, el croissant con caviar y steak tartar. Esto va bien siempre. El caviar y el steak tartar funcionan muy bien. Y lo vamos a ver también con la ostra. ¿Te gustan las ostras? Me gustan las ostras, pero yo creo que la ostra es uno de esos ingredientes o elementos, que me gusta sola. O sea, vale. La ostra vale. sí, creo que la ostra y el stick tartar son como dos gallos en un corral. Bueno, lo probarías, por lo menos lo probarías. No, hombre, eso sí. Seguramente te gustaría, pero a lo mejor acabas diciendo, ok, pero prefiero las cosas por Pero separado. eso es, sí, cada cosa en su sitio. Sí. Vale, ok. Y luego, por último, el buñuelo de steak tartar. Esto necesito que esto no lo puedo imaginar. Pues imagínate... ¿Cómo se hace un buñuelo de stick tartar? Mira, lo que pasa es que, claro, no es el buñuelo de calabaza que vemos en las fallas de Valencia, ¿vale? Gracias. No es todo mezclado y ya frito, sino que necesitamos ahí un poquito de técnica, ¿no? Como con un sifón ponemos masa de buñuelo, luego ponemos el stick tartar, volvemos a poner masa de buñuelo y dejamos freír. Entonces se forma una bolita frita con textura de buñuelo y el centro, digamos que se queda crudo. Es una cosa que algo parecido hacían en el restaurante Disfrutar en Barcelona, que creo que lo rellenaban de caviar con crème fraîche. Entonces era una especie de buñuelo que cuando lo abrías la crème fraîche estaba fluido todo, y luego la bola de caviar que también se mantenía cruda, ¿no? Lo interesante es que no se haga lo de dentro, sino que se quede solo frito lo de fuera. Estas son las 10 versiones que nos propone Ainhoa del stick tartar, pero ahora la receta de todas estas, ¿con cuál te vas a quedar? No, voy a hacer un tartar, el steak tartar básico, clásico, y luego la gente que haga mixto, que haga gazpacho, que haga lo que le dé la gana. Quiera. Vale, vamos pues allá. vayamos a ello. 250 gramos de solomillo muy frío. Es importante que este plato sea frío. Una chalota picada muy finita. La podemos pasar un poquito por agua para rebajar un poco esa intensidad de la cebolla y que no se imponga en el plato. 3 cucharadas de alcaparras, 4 pepinillos cortados en dados pequeños, una anchoa,
picada muy finita, una cucharada de aceite de oliva virgen extra, que a priori la tradición no lo dice, pero a mí me gusta que tenga un poquito de aceite de oliva, sal, pimienta negra y unas 3 cucharadas pequeñas de mayonesa. ¿Vale? Luego explicamos cómo podemos hacer la mayonesa, aunque también la podemos comprar. Pero mira, si quieres te doy la receta ya. Para la mayonesa del tartar, una yema de huevo, una cucharadita de mostaza de Dijon, un poquito de limón o un poquito también de vinagre de Jerez, media cucharadita de chile si la queremos un poquito picante, sal, 60 mililitros de aceite de girasol y 60 mililitros de aceite de oliva. Yo hago mitad y mitad para que no esté tan fuerte. Vale. También podemos hacer una cosa que es muy sencilla, que es montar una yema de huevo con un tenedor y paciencia y un hilo de aceite de oliva. Y así tendríamos una yema montada que también funcionaría. Lo que pasa que lo que estamos haciendo aquí es condimentar el steak tartar a través de la mayonesa. ¿Cómo lo preparamos? Sacamos la carne de la nevera, muy fría como he dicho, y con un cuchillo afilado, esto es importante, tenemos que cortarlo a cuchillo. El steak tartar, que no nos lo piquen en la máquina de la carnicería porque va a parecer un paté y la textura no tiene nada que ver. Entonces lo cortamos primero en láminas muy finas, esas láminas luego en tiras finitas y luego en el sentido contrario formamos dados pequeños de carne. El tamaño al gusto, ¿vale? Sastre, pueden ser muy diminutos o pueden ser un poquito más grandes, depende de cómo nos guste la textura. Vale. Y cuando toda la carne está picada, se añade la cebolla, las alcaparras, los pepinillos, la anchoa, el aceite, la sal y la pimienta. Mezclamos suavemente hasta que se integre todo muy bien y luego incorporamos esa mayonesa que hemos hecho un poquito picante y volvemos a integrar hasta que se forme una textura, digamos que cremosa. ¿De acuerdo? Vale. La mayonesa ya sabemos cómo la hacemos. Ponemos el huevo en la base, todos los ingredientes que hemos dicho, la mostaza, el limón, la sal, bla, 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 los aceites, la mini pimen al fondo. Y hasta que no monte la parte de abajo no vamos levantando poco a poco para que siga integrando el resto del aceite. Vale. ¿De acuerdo? 10 segundos, Ainhoa, venga. Pues es que ya he terminado, ¿qué quieres que te diga? Tenemos que conseguir que emulsione y la mayonesa la tenemos preparada. La guardamos en la nevera. Que justo has ido alargando el guión en la parte final. Digo, Dios mío, hemos ido tan bien. No. Si tú sabes que yo me dejo llevar. Esto es como un baile inolvidable, Sastre. Esto es nuestro baile, bueno, yo me dejo llevar. Es inolvidable, pero de momento a mí me ha gustado mucho la receta de hoy. Aguirregoitia, gracias. Un beso, Sastre. Hasta luego. Adiós. Chao. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Javier Casal, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo Buenas. estás, Sastre? Marta del Vado, hola. Hola, buenas tardes, buenos días. Es que, bueno, fíjate, no he dicho ni buenas tardes ni buenos días, porque por eso digo hola. Siempre. Yo es que iba con el piloto automático de las tardes y ya he dudado. Que siempre queda bien, pero bueno, Javier, a las 2 en hora 14. Pues primera noticia va a ser el tiempo, porque estamos en mitad del puente, la lluvia respeta de momento la manifestación, al menos en el caso de Madrid, pero ojo porque el pronóstico estos días va a ser complicado, son días de puente para muchos, los más afortunados, y días que estarán pasados por agua. Nos lo va a contar todo Jordi Carbó. Estaremos naturalmente con los discursos en la calle del 1 de mayo y tiraremos de ese hilo de 2 cuestiones informativas que colean, que ya habéis analizado en el abierto, la OPA del BBVA al Sabadell y naturalmente la resaca política del apagón, con ese debate abierto ya por los socios de gobierno de la necesidad de nacionalizar red eléctrica. Sobre la OPA, pues vamos a analizar la batalla publicitaria brutal que ha habido entre los dos bancos, que se han ido intercambiando mensajes, pullas en las cuñas de la radio, en la prensa o, por ejemplo, en los anuncios de televisión. Hablaremos con publicistas que nos van a contar cómo se diseñan estas campañas tan agresivas en las que, Sastre, hay mucho dinero en juego y muchos intereses, claro. Y que no parecen que vayan a ir a menos, y menos después del escenario que se ha abierto y que efectivamente ha sido una de las cosas que les hemos preguntado esta mañana a los líderes sindicales. Y luego a las 4, Marta. Pues mira, existe, ya sabéis, una plataforma que se llama Calles Dignas, que reivindica, pues eso, que los nombres de nuestras calles no homenajen a fascistas ni a dictadores. Esto lleva siendo una batalla política e ideológica en diferentes ciudades de nuestro país en los últimos años, yo creo que desde que se aprobó la primera ley de memoria histórica, que ha llegado incluso a la justicia. Por ejemplo, en Madrid, cuando un juez mandó en 2021 restablecer la calle Millán Astray, el fundador de la Legión, ¿no?, tras una demanda de una asociación franquista. Bueno, esa calle tenía nombre de la maestra Justa Freire. Vamos a hablar de ella en Radio Lindo, de esta maestra que reivindicó una educación pública y universal, especialmente para los niños más desfavorecidos, que tiene una historia maravillosa, pero que ya no tiene calle en Madrid. Y bueno, como es el Día Internacional de los Trabajadores, no va a faltar Santiago Niño Becerra, también tenemos Todo por la Radio, Nieves con Costrina y más. Pues luego os escuchamos. Emocionante. Hasta luego. Venga. Sí, eso es. Hasta luego, adiós. Buen mundo
in the seventh house, and Jupiter aligns with Mars. Pues intuyo por la canción que habéis tenido una mañana divertida. Hemos tenido una mañana divertida, o funny, o bueno, como lo quieras decir, porque al final las pronunciaciones, pues oye, cada uno al final. Entonces, esta mañana, sí, una steak stick, o como lo quieras decir. La misma discusión que has tenido tú con Ainhoa hace un ratito, la hemos tenido nosotros como a las 7 y pico de la mañana preparando el guión. Porque claro, llevamos ahí pues unos días con la palabra stick a vueltas, o steak, o como lo quieras decir, y tenemos una lingüista en el equipo. Entonces, claro. A ver, decirse se dice steak, pero yo no impongo. Ustedes hagan lo que quieran. Claro. Tú no impones, pero riñes, Eva. No, pongo caras. Me limito a poner caras que en la radio no se ven. A mí me ha reñido. Sí, alguna vez. Y yo ayer le dije, y de forma... un poquito imponer sí es verdad, ahí estuve muy mal. Sastre, te tengo que pedir perdón públicamente. No, ya está. Si yo recibo unos cuantos latigazos y ya está, pero es verdad que... Yo ayer a Eva le dije, Eva, tienes que adoptar una postura de resignación, porque lo que no puedes pretender es cambiar que todo un país diga una palabra como se dice. Es decir, si todos los españoles deciden que se dice stick tartar, pues se dice stick tartar y ahí se acabó la discusión. Sí, toda España decidió que se decía footing y footing no existe. Y wifi. Bueno, pero es que ocurre con algo más grave, que es con el origen del significado de determinadas palabras. Es que ayer lo comentábamos, es que álgido no es otra cosa que frío. Y en realidad lo utilizamos desde tiempos inmemoriales como algo caliente, punzante, y eso también está mal. ¿Qué pasa? Que el pueblo avasalló la palabra y decidió que era la contraria, y así se ha quedado. Claro, sí. Por eso yo quiero decir, footing sí que existe. Sí, claro, en España existe. Pues ya está. Sí. Pues Venga, ¿qué más quieres? Competición de pedantes. Pues ¿qué más quieres? Lo que quiero decir es que existir existen. Otra cosa es que se distinga distinga entre correcciones es que en e inglés incorrecciones. no existe, en inglés ya, no existe. Ya sé que no existe, pero que quiero decir que la palabra existe. Es más bonita en todo caso puenting. Puenting es genial, porque puenting obviamente no existe en inglés. No. Pues ellos se lo pierden. ¿Verdad? Bueno, existe Puenting Tarantino, ¿no? Hasta luego, Iñaki, adiós. Primera tarjeta amarilla, por Pero favor. ha estado bien que ha bajado así un poquitín el suflé, porque esto ya se estaba yendo. Pero me hace gracia, Iñaki, Sastre, porque... este era tu niño. Ya ves. Y lo sigue siendo, es muy protegido. Que Iñaki es la persona del equipo que más se indigna con las palabras mal usadas. Sí. O sea, Iñaki y yo tenemos aquí un pequeño club de pedantes. A mí me sienta mal cuando la gente pega patadas gordas al diccionario, dice de qué, cosas de estas. Iñaki, la gente somos todos. Y lo digo porque nuestro oficio consiste en que hablemos durante muchísimo tiempo y nos escuche, por suerte, muchísima gente. Y muchas veces somos nosotros mismos quienes, incluso tú mismo, te verás que un día caes en tu propio jardín. Bueno, pero está bien vigilarse. Claro. Bien vigilarse. Sí, eso siempre. El colesterol y las palabras. Tenemos que tomar medidas de las cosas. Totalmente. Pues como Spiderman, mi amiga que es argentina, se ríe muchísimo de los españoles. Dice, ¿cómo podéis decir Spiderman? Spiderman, claro. Y digo, pues podemos, lo decimos sí. Porque ella que dice Spiderman. En América Latina se dice Spiderman. Y Wi-Fi y todas estas cosas. Y también le sorprende lo de Wi-Fi. Pero ¿y no cree Eva, que es la única voz autorizada que hay aquí, que eso tiene que ver con que el cine lo hemos visto siempre doblado? Seguramente. Muchas gracias. Seguramente. Bueno, en Italia también lo dicen, ¿no? En Italia dirían Wi-Fi y todo eso también. Y bueno, es que en la mayoría de sitios, realmente sí, lo que lo decimos mal somos nosotros, pero... Bueno, no lo decimos mal. Lo decimos diferente. Bueno, a nuestra manera. Y está bien que haya una Eva que te pueda decir cuál es la versión adecuada y que el uso lo hagamos porque sinceramente no todo el mundo ha podido estudiar muchísimos idiomas ni tener un alto nivel de inglés, así que a comunicarse. ¿Nos entendemos? A mí me acaba de poner Sastre cara de tacañona cuando le he preguntado, digo, ¿y hoy por hoy cómo se diría? ¿Today? Y me dicen, no, se dice as of today. As of today. No existe today. As of today. No today by today. Today by today no existe, pero as of today sí sería el título del programa. As of today es como el culo de hoy, ¿no? También. No, eso es as of today. Vale. Eso es as of today. Rafa, ¿puedes llevarte el asiento y dejar un poquito en blanco la emisión? Y ahora, Eva, ¿podrías hacer cómo sería el indicativo del hoy por hoy ahora mismo en la BBC? Que lo habré dicho mal, por supuesto. Ok. Here we go. As of today, with José Luis Sastre.
¿Te ha gustado? Pero sería Joseph, Taylor. ¿no? Pero sería Joseph Taylor. Joseph Louis Taylor. Oh my God. Me dan ganas de entrevistar a Tony Blair en este momento. Bueno, pues ya está. Hasta aquí nuestro análisis del diccionario. Hemos puesto los puntos sobre las is, ¿no? Yes. Sobre las ¡Uy, qué is. patada! Soquete. Es que está malito, está malito. ¿Qué te pasa, Iñaki? Tengo catarro. Catarro. Es una cosa como muy Y que simple. está cambiando de opinión, y eso también da fiebre a veces, ¿no? Es decir, y que está cambiando de voz. Yo también pensé que iba a decir, está cambiando de voz, que tan joven, que está cambiando de voz. Nos crece el niño. En un mundo que prisionero es, respiramos libres, tú y yo. Pero la verdad se desnuda hoy, limpia y cristalina, veloz, nuevas sensaciones. ¿Os parece que le pongamos un último compás a esto? Venga, que además hemos estado muy reflexivos, lo acabamos de demostrar. Muy bien, very good. Muy reflexivos y muy trabajadores hoy, como siempre, en todos los idiomas que queráis. Claro. ¿Quieres hacerme la interpretación Simultánea. simultánea? As soon as possible, por favor. Eva podría. Eva, desde luego. Bueno, Oh, que yes. hemos tenido en cuenta el presente y los posibles futuros que nos esperan, así que nos vamos a ir con Jaime García Cantero, que en el Ministerio hoy apuntaba a que el algoritmo puede cambiarnos la vida y mucho, ya lo está haciendo, y más hoy 1 de mayo. Siempre pensamos en esas tecnologías productivas que se han llamado así, ¿no? Porque quitan el trabajo a otro, pero a veces obviamos esas tecnologías extractivas, estas que no crean valor, pero sí que son utilizadas como herramientas de control, como herramientas, vamos a decir, de precarización del empleo. Ayer había un enorme debate con el tema de los VTCs y sus subidas de precio el día del apagón, pero hablamos poco de cómo la tecnología que utilizan las VTCs, estos algoritmos convertidos en jefes con poca conciencia, controlan la vida de estos conductores. Igual que pasa en ese modelo pseudo-tecnológico, está pasando en otros muchísimos entornos, ¿no? Un día como hoy creo que es importante reivindicar a las personas frente a ese poder algorítmico. Pues chicos, thank you very much. You're welcome. Darling. Hasta luego. Bye, bye. Adiós. Marta Galán y Rafa Yuste en la técnica y la realización de este Hoy por Hoy, que cierra aquí la edición de este 1 de mayo. Saben que si no hay novedad, volveremos a encontrarnos mañana ya en horario habitual a partir de las 6 de la mañana. Entre tanto, la radio sigue. Que tengan una feliz jornada. Adiós. Emociones jóvenes se expresan ya purísimas. El velo del fantasma del pasado cayendo deja el cuadro inmaculado y salta un viento tímido de amor, de puro amor. Hoy por hoy, José Luis Sastre. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.